¿no? Es necesario porque justamente este sistema nos permite conocer eh, nuestro entorno, ¿no? Y no solamente eso, sino que está muy vinculado a nuestros recuerdos. Eh, Todos los sistemas sensoriales están muy vinculados, pero este tiene particular importancia porque tiene conexiones con el sistema límbico, ¿no? Que como ustedes saben, todo el circuito límbico está vinculado con el almacenamiento de los recuerdos, ¿no? O de las emociones también. Y sabemos de que la parte del sistema olfativo tiene mucho que ver con el paleocórtex, porque de acuerdo a la teoría informacional, sería una estructura, ¿no? Que nosotros ya venimos con este paleocórtex que correspondería al sistema psíquico inconsciente, ¿no? El tema es de que para la ciencia moderna, estas zonas también corresponden a una zona antigua, ¿no? Afortunadamente con eso coincidimos con la ciencia, las neurociencias cognitivas, ¿no? Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, todo lo que podríamos llamar el circuito, ¿no? Que va a comenzar desde la mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria, que ya sabemos que está ubicado pues en la zona de la lámina criboides, ¿no? Del etmoides, lámina cribosa del etmoides, y ahí se van a encontrar unas neuronas receptoras. O sea, es el único lugar en donde vamos a encontrar neuronas sensoriales. Y luego esas neuronas sensoriales, una vez que van a transducir el estímulo químico o la energía química en impulso nervioso, va a seguir por todo lo que está aquí, visto en esta columna de la derecha, el bulbo olfatorio, esa señal de todas maneras se van a integrar con una serie de neuronas a través de la región retrovulvar, ¿no? Donde está el núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, la corteza piriforme, y luego llega a la región peripaleocortical, que vendría a ser la ínsula anterior. En algunos libros dice que vendría a ser la ínsula posterior, o sea, el lóbulo de la ínsula, la parte posterior, en donde nosotros vamos a percibir ¿no? esos estímulos olfativos, ¿no? El sistema olfativo, nuestro sistema, que es quizás el más olvidado, el que no lo utilizamos mucho, ¿no? Sin embargo, es capaz de diferenciar más de 10.000 diferentes, ¿no? sustancias químicas volátiles, ¿no? Lo que se llaman los odorantes. Esa es nuestra capacidad, ¿no? Pero lamentablemente, en la medida que han pasado las décadas, le damos menos importancia, ¿no? A este sistema, ¿no? Y los perfumistas, por ejemplo, que son personas especializadas en distinguir los diferentes olores para determinadas marcas, pueden distinguir, eh, digamos, de una forma muy fina, aproximadamente 5.000 diferentes tipos de olores, ¿no? ¿Y esto cómo lo consiguen? Esto lo consiguen a través de un entrenamiento, ¿no? Que ellos lo van haciendo a través de los años, ¿no? Hay personas pues, que se dedican a esto y se dedican y tienen esa motivación, esa voluntad para poder distinguir. Y sabemos si uno tiene la motivación y la voluntad y la práctica, uno lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, y eso no es todo, sino que también los catadores de vino, ¿no? Que podríamos uno decir que más que nada se relaciona con el olfato, pero el olfato se integra también con los estímulos olfativos. Entonces, los catadores de vino también tienen que interactuar con su sistema olfativo para poder determinar y ver inclusive los tipos de uva, porque hay diferentes tipos de uva, hay diferentes frutas que le incorporan al vino, como también hasta ellos pueden diferenciar qué tipo de la cosecha, inclusive, imagínense, ¿no? Sobre todo los catadores de vino, como le digo, no solamente tienen que afinar su sistema gustativo, sino también su sistema olfativo, ¿no? Ahora, en los animales, particularmente perciben lo que se llama feromonas, ¿no? Que son sustancias
que segregan determinados órganos y que va a estimular sobre todo las áreas vinculadas a la parte emocional de los animales y que van a regular su comportamiento. En el hombre existirán feromonas, algunos dicen que sí, ¿no? Inclusive se menciona que hay un órgano en la parte interna de la fosa nasal, que es el órgano vómero malar, ¿no? O vómero nasal, en el cual se dice que hay receptores para feromonas. Pero, ¿cuáles serán las partes de nuestro cuerpo que estarían, digamos, emitiendo esas feromonas? Muchos dicen que son las axilas, ¿no? Hay glándulas que pueden estar muy relacionadas con estas feromonas. Claro, como producto de nuestra evolución también, ¿no? Inclusive estas feromonas pueden ser, ¿no?, captadas, pueden estimular ese órgano vómero nasal, ¿no?, en personas, ¿no? Y eso lo tienen muy bien descrito, inclusive, ¿no?, ya, digamos, en la parte del otorrino, la parte otorrinolaringológica, en los estudios más profundos que se han hecho en cuanto al sistema olfativo, ¿no? Pero todavía eso sin estudio, y sin estudio hace como 20 años, es lo que yo he podido revisar, y actualmente no existe un consenso si realmente nosotros también podemos reaccionar o tenemos sistemas de recepción para esta sustancia llamada feromonas, y que sí es muy característico en los animales inferiores. Aquí está, por ejemplo, la lámina cribosa etmoides, y justamente ustedes saben que es cribosa para que puedan pasar pues todos esos axones de estas neuronas sensoriales que están en la mucosa olfatoria, ¿no? Y ahí está representado en la figura, la fotografía a la izquierda, el nervio olfatorio, ¿no?, que viene a ser el primer par craneal, que va a recoger, ¿no?, todos los axones que vienen justamente de estas células sensoriales, ¿no? Ahí con mayor detalle, la lámina cribosa, ¿no?, del hueso etmoides, ¿no? Y aquí hay una zona justamente que corresponde, que está por debajo de la lámina cribosa etmoides, que viene a ser la mucosa olfatoria, en el cual vamos a encontrar una serie de células, dentro de ellas estas células receptoras sensoriales, ¿no?, que van a transducir la energía química, el estímulo químico en impulsos nerviosos, ¿no? Y por encima, vamos, de la lámina cribosa encontramos el bulbo olfatorio, ¿no?, que se van a encontrar las células mitrales, y de ahí el nervio olfatorio, ¿no? Aquí con mejor detalle, ¿no? Y aquí está el nervio olfatorio justamente, y en el nervio olfatorio vamos a encontrar un acúmulo, sobre todo de conexiones, de sinapsis, que se llaman los glomérulos, ¿no? Y esos glomérulos se forman por las terminaciones axonales de estas neuronas olfatorias, ¿no?, neuronas sensoriales olfatorias, con las dendritas de las neuronas o células mitrales, ¿no?, que se encuentran en el bulbo olfatorio, ¿no? Aquí también es todo un estudio se ha desarrollado, ¿no?, de estos glomérulos, porque aquí también se produce la integración de estas señales que van a transmitir, o mejor dicho, señales que son transmitidas a través de estas estructuras hasta llegar no solamente a través de células piramidales, ¿no?, de la corteza olfatoria, sino van a llegar también, como les mencioné, al sistema, digamos, del circuito límbico, donde están, o es el asiento de las emociones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, con mayor detalle, justamente estas neuronas sensoriales olfatorias. Y estas neuronas sensoriales olfatorias tienen una serie de prolongaciones, ¿no?, una serie de prolongaciones que van a tener en su membrana estos receptores. Aquí, por ejemplo, entre los receptores odorantes, tenemos en humanos 350 aproximadamente tipos. En cambio, en los ratones tenemos hasta 1000, ¿no? Y es por eso que cuando uno observa el bulbo olfatorio en los animales inferiores,
vamos a encontrar que el bulbo olfatorio realmente es voluminoso, ¿no? En relación a su tamaño, ¿no? Igual lo vamos a tener en el perro, ¿no? En diferentes tipos de animales, porque al parecer la parte olfativa fue la primera que se desarrolló en la línea evolutiva desde el punto de vista filogenético, ¿no? Y estos receptores están acoplados a proteínas G, ¿no? Que como sabemos, esta proteína G es un heterotrímero, ¿no? Y que va a dar lugar, cuando se activa, da lugar a la activación de un sistema enzimático, ¿no? Hay una adaptación, sobre todo al olor desagradable, ¿no? También, ¿no? Pero no hay que olvidar que los sistemas olfativos, cualquier sistema sensorial, tiene esa capacidad de adaptarse. O sea, cuando ustedes se colocan un perfume, se lo pueden oler, ¿no? Los primeros 30 minutos, la primera hora, pero luego ya no lo van a oler. Y en el transcurso que lo vayan utilizando en forma diaria, inclusive ya no lo van a percibir como lo percibieron en el primer día, ¿no? Es así, es por la capacidad de adaptación que tienen nuestros receptores sensoriales, ¿no? ¿Y por qué no lo percibimos ya con esa intensidad del primer día, ¿no? O sea, por decir, hablando del segundo, tercer, cuarto día, ¿no? Justamente porque como nos colocamos ese perfume y están horas tras horas, ¿no? Nuestros receptores ya se adaptan, ¿no? Y eso es conveniente porque esa adaptación permite también diferenciar otros tipos de olores, ¿no? Que están en el medio ambiente, ya no el que nosotros estamos acostumbrados, sino otro tipo de olores, ¿no? A ver, vamos a revisar esto. Entonces, esos cilios que tiene cada célula, neuronas sensoriales, porque son neuronas, estas neuronas sensoriales, ¿no? Tiene pues, cada célula tiene de 10 a 30 cilios, ¿no? Y tiene una secuencia de aminoácidos con 7 dominios transmembrana, ¿no? Siempre esa característica tienen los receptores sensoriales que atraviesan 7 veces la membrana cuando están acoplados a proteína G. Entonces, las sustancias odorantes, que vienen a ser las sustancias químicas o la energía química, cuando interactúa con estos receptores de odorantes, activa proteínas G, y esas proteínas G, ¿no? Que es un heterotrímero que intercambia el guanosin difosfato por guanosin trifosfato, se desdobla, podríamos decir, y activa los sistemas enzimáticos a ciclasa, que va a permitir la apertura de canales para que pueda ingresar no solamente el sodio, sino calcio. Y como ustedes saben, el sodio y el calcio son cationes que va a permitir la despolarización de esa neurona sensorial, ¿no? Neurona sensorial. Entonces, tenemos que tener conocimiento de esta estructura porque justamente fue el primer lugar, la mucosa olfatoria, que los científicos comenzaron a estudiar, ¿no? Porque recordemos que en nuestro entorno tenemos una serie de olores que son agresivos para estas neuronas sensoriales olfativas y tienen una alta mortalidad, ¿no? Por ejemplo, las personas que fuman, ¿no? Pero sin embargo, se notó en animales, sobre todo de experimentación, que estas neuronas tenían una gran capacidad de regeneración, ¿no? Entonces, esa capacidad de regeneración lo notaron que eran en estas células que se encontraban en forma basal, ¿no? Que se transformaban en neuronas sensoriales, ¿no? Olfativas o olfatorias, ¿no? Cuando morían estas neuronas, ¿no? Entonces, como se pensaba de que no había en ese tiempo, estamos hablando de hace más de 50 años, que todavía no había pues esa capacidad regenerativa, los científicos comenzaron a estudiar la mucosa olfatoria en animales, ¿no? Para saber cuál era el gen que se activaba para que pueda reproducirse. Bueno, no lo encontraron en la mucosa olfatoria. Sin embargo, cuando vinieron una serie de exámenes mucho más sofisticados relacionados a tinciones con sustancias radiactivas, colorantes, etcétera, ellos observaron que esas células no venían, no se reproducían ahí, sino venían de otro lugar. Entonces hicieron una marcación, un seguimiento y vieron que venían desde las paredes de los ventrículos laterales. Entonces, desde las paredes de los ventrículos laterales, que en la clase de regeneración, ¿no?, neuronal hemos revisado, neurogeneración, ¿no?
de las paredes de los ventrículos laterales tienen que migrar, ¿no? Y justamente agarran lo que es el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, y descienden esos neuroblastos, ¿no? Y eso se realizó pues a través de esos marcajes, ¿no? Y eso determinó que justamente se pensara de que las áreas, en ciertas áreas cerebrales había esa neuroregeneración, ¿no? O neurogénesis, en otras palabras, ¿no? Y no solamente encontraron que esas neuronas venían desde las paredes de los ventrículos laterales, sino que también dedujeron que si el hipocampo era una estructura relacionada al aprendizaje y la memoria, y todos los días nosotros incorporamos, ¿no? Señales que vienen del entorno y que vienen a hacer la memoria a corto plazo. Y que muchas veces esto, dependiendo de la vinculación con las emociones, puede convertirse en memoria a largo plazo, ¿no? Entonces el hipocampo, dedujeron que el hipocampo también debería, pues, tener una alta capacidad metabólica, un gran trabajo neuronal, y que eso podría ocasionar muerte neuronal. Y estaban en lo cierto. Entonces comenzaron también a analizar esas áreas del hipocampo y no encontraron las neuronas, ¿no? Que se regeneraban ahí, que reemplazaban a las neuronas que morían, sino lo encontraron en una circunvolución que justamente está al costado del hipocampo. ¿Cómo se llama esta circunvolución, chicos? Circunvolución dentada, doctor. Exacto, la circunvolución dentada, ¿no? Ahí encontraba que había nichos de precursores neuronales y esas son las que migraban hacia el hipocampo, ¿no? Pero en esa migración tampoco pensar solamente que va y se instala y reemplaza, no. Es todo un proceso de preparación que tiene esos neuroblastos para que se conecten adecuadamente, ¿no? Y reemplazar a esa neurona que murió del hipocampo, ¿no? Igual podría estar sucediendo en esas neuroblastos que llegan desde la pared de los ventrículos laterales hacia la mucosa olfatoria, ¿no? Así que es muy interesante seguir toda esta secuencia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿ustedes están viendo el GIFT en este caso, chicos? Ya. Claro, a través de la figura se ve muy bien, excelente, ¿no? Estos son representaciones, son modelos teóricos, ¿no? En el cual al menos se ve, ¿no? De cómo es que se produce la activación del receptor olfativo, ¿no? Que viene a ser lo que está en la parte izquierda, ¿no? Y lo que está debajo de la membrana, las proteínas G que se están, ¿no? Digamos, dividiendo, ¿no? Para activar justamente los sistemas enzimáticos, ¿no? Un proceso, yo diría, muy complejo, ¿no? Que amerita muchos años de estudio para llegar a estas conclusiones, porque recordemos que también existen enfermedades que alteran las proteínas G y que muchas veces es la base de ciertas enfermedades desde el punto de vista endocrinológico, ¿no? Entonces, ya sabemos pues que la proteína G cuando se activa debido a la activación del receptor, ¿no? Esa proteína G intercambia su GDP, bueno, sin glifosfato por trifosfato, se desdobla la fracción alfa con trifosfato y este va a activar a la al sistema enzimático a enilciclasa, ¿no? Como están ustedes viendo aquí, sobre la fracción alfa, beta, gamma de la proteína G, aquí está el receptor, ¿no? Y la molécula de señalamiento, primer mensajero, en este caso podría ser la sustancia, ¿no? Odorante, lo que va a hacer es que si esta proteína G en estado de reposo estaba adherida a GDP, bueno, con la activación, ¿no? Con la unión de esta molécula con su receptor, lo que va a hacer es doblarse, ¿no? Desdoblarse, aparte intercambiar el GDP por GTP y desdoblarse en la fracción alfa de la proteína G con el GTP para activar el sistema enzimático de enilciclasa que va a convertir la ATP en AMP cíclico como segundo mensajero. Bueno, y esto va a dar lugar a la activación de otros canales, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades olfativas, ¿no? Esto es lo menos conocido, ¿no? Porque mucho conocemos de las modalidades gustativas, ¿no? Las 5 modalidades gustativas, incluido el umami, pero en las modalidades olfativas tenemos estos 6, ¿no? El alcanforado, el floral, el etéreo, el pútrido, el acre, el almizclado, ¿no? Entonces,
De esos seis, de estas seis modalidades, justamente vamos a tener los diferentes tipos de olores, ¿no? Y bueno, estos son el receptor, por ejemplo, un receptor puede reconocer múltiples odorantes, ¿no? Y un odorante, o sea, una sustancia química, es reconocida por una constelación única de receptores, ¿no? Que permite a los mamíferos pueden distinguir odorantes con estructura similar química, ¿no? Como le digo, esto está, podríamos decir, muy desarrollado en los animales inferiores, en nosotros también, pero que lamentablemente no le estamos dando mucha importancia, más aún todavía con el uso de la mascarilla. Imagínense, 2 años, si durante décadas no hemos utilizado muy bien nuestro sistema olfativo, imagínense con estos 2 años a nivel mundial no usan las mascarillas, también eso ha perjudicado, ¿no? Que nuestro sistema olfativo pueda seguir desarrollándose, podríamos decir, ¿no? Entonces aquí ven, hay una serie de odorantes, ¿no? Y este odorante, por ejemplo, olfatorio puede detectar estas modalidades como el rancio, el agrio, ¿no? Como a cabra, por ejemplo, dice, ¿no? Este tipo, a dulce, a hierba, leñoso, etc. O sea, un mismo odorante puede ser estimulado por diferentes tipos de sustancias odorantes, ¿no? Ahora, existe también unas interneuronas, ¿no? En el bulbo olfatorio, ¿no? Bueno, y aquí vemos, por ejemplo, en lo que corresponde al bulbo olfatorio, ¿no? Vemos ahí las células mitrales, ¿no? Aquí están estas neuronas, ¿no? Que vendría a ser esta capa de neuronas mitrales, ¿no? Cuyos axones, cuyas dendritas van a hacer sinapsis con los axones de estas neuronas, ¿no? Neuronas sensoriales olfatorias del epitelio olfatorio, ¿no? Pero también existe una serie de interneuronas que, como ustedes ven, son neuronas de tipo GABAérgica justamente para poder regular, controlar o modular las señales, ¿no? Que le puede llegar, ¿no? Muchas veces este tipo de interneuronas es justamente la que permite que las sustancias por el tiempo que pueda permanecer en nuestro entorno pueda hacer que se adapten estos receptores, ¿no? Hay también sinapsis recíprocas, las células en penacho copetudas, ¿no? Pero ven ustedes ahí, solamente hablando del bulbo olfatorio, las diferentes capas, ¿no? Capa glomerular, capa plexiforme, capa de células mitrales, capa plexiforme interna, capa granulosa. Lo importante de ustedes que sepan es que en el bulbo olfatorio se produce una integración de las señales que le llegan de los diferentes receptores de la mucosa olfatoria, y es aquí donde se puede producir o se producen la modulación de estas señales. Muy importante. Bueno, ¿y cómo se organizan los impulsos sensoriales en el epitelio olfatorio, ¿no? El más estudiado, pues, justamente es en el ratón, en la rata también, ¿no? En el que se ha estudiado todo lo que es la parte que corresponde a su epitelio olfatorio, como también a su bulbo olfatorio, que es una estructura de gran volumen, ¿no? Si nosotros hablamos en relación a su tamaño o al peso que tiene el animal. Entonces, aquí, por ejemplo, a través de una serie de tinciones especiales con sustancias radioactivas, se puede observar los diferentes tipos de receptores que encontramos en su epitelio olfatorio, que van a recubrir, como ustedes ven, ¿no? Las estructuras internas de la mucosa olfatoria, la parte más alta. Pero estos son diferentes tipos de receptores. Por ejemplo, este receptor K20, ¿no? Cómo está distribuido en el mismo animal, el K21 y el L45, que tiene mayor cantidad de receptores distribuidos en diferentes partes de esta mucosa olfatoria, ¿no? En el ser humano, ¿no? Es un poco más especializado, podríamos decir, ¿no? Y que hasta el momento está todavía en estudio, ¿no? Todo lo que estamos hablando es en animales, ¿no? Pero que también se está llegando a comprobar que también así en algo se produce en nosotros, ¿no? Vean ustedes también la alta complejidad que tiene, ¿no? Estamos viendo acá en la parte inferior la mucosa olfatoria,
¿no? Y solamente por hablar de un grupo de receptores, ¿no? Cómo puede este grupo de receptores puede tener conexiones con glomérulo, ¿no? Axonales, como también sinapsis con otro grupo de también de grupo de glomérulo, ¿no? Que ya sabemos que el glomérulo viene a ser donde se encuentra la sinapsis entre las neuronas mitrales y estas neuronas sensoriales, ¿no? Entonces los axones de estas neuronas sensoriales que estamos viendo acá de color naranja, color verde, ¿no? De un odorante, de un grupo de receptores, ¿no? Pueden tener convergencia, ¿no? Hasta en dos glomérulos, ¿no? Y lo que tú puedas encontrar en el bulbo olfatorio, ¿no? Derecho, perdón, se concuerda como un espejo con el bulbo olfatorio del lado izquierdo, ¿no? ¿Y esto qué va a permitir? Optimizar la detección del odorante a bajas concentraciones, ¿no? Como también mantiene un código neural para un odorante, ¿no? Esto, claro, estará mucho más desarrollado en esa persona que es una persona que ha perfeccionado su sistema olfativo, ¿no? En este caso, para la persona que, ¿no? Tiene esa cualidad, ¿no? Diferenciar los diferentes perfumes, ¿no? Entonces, estos receptores, como ven ustedes, van a converger, ¿no? En diferentes glomérulos, ¿no? Y esto van a establecer diferentes sinapsis con diferentes células mitrales y son justamente en espejo, ¿no? Para que el parte no se pierda. ¿Me permiten, por favor, un ratito? Un minutito. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Sí. doctor. Ya. Entonces, una vez que se produce la integración de estas señales en el cual puede muy bien puede modularse en el bulbo olfatorio a través de esas interneuronas, esas señales salen, ¿no? Y se dan por todo el nervio olfatorio, ¿no? Inclusive, digamos, intercambian, ¿no? Las señales, ¿no? Y una rama va a ir justamente a la corteza que corresponde a la parte en donde nosotros vamos a percibir los olores y la otra rama se va a ir al circuito límbico, ¿no? Por eso está esto muy vinculado con lo que es la parte correspondiente a las emociones y a la memoria, ¿no? En especial, ¿no? Entonces, la organización de los aferentes olfatorios no se reproducen en la corteza olfatoria, ¿no? La sinapsis glutamatérgica con neuronas piramidales, ¿no? La zona que corresponde a este paleocórtex, ¿no? Ahí se va a producir la modulación, ¿no? Por neuronas GABAérgicas. Aquí vemos, por ejemplo, justamente el nervio olfatorio, una parte, lo que llaman una cintilla externa, que se va a la parte correspondiente a la corteza, ¿no? Recordemos que la parte, ¿no? De la parte olfativa, ¿no? Se va a la corteza piriforme, ¿no? Pero hay otra rama interna que se va a vincular justamente con los circuitos límbicos, ¿no?
y en donde nosotros vamos a percibir, ¿no?, la parte que corresponde a la parte olfativa, ¿no?, en el área 34 de Brodmann, que vendría a ser la corteza temporal, ¿no?, lo que correspondería aproximadamente el uncus del hipocampo, ¿no? Y vemos en cuanto a la corteza olfativa, ¿no? Hay corteza olfativa primaria, la corteza olfativa secundaria, ¿no? Importante, como le digo, es que una rama va hacia el área 34 de Brodmann, ¿no? Y aquí tiene conexiones, ¿no? No solamente por la parte la parte de la cintilla interna, sino que a través de la cintilla externa también va a tener conexiones con la amígdala, con la corteza entorrinal, con la parte del el hipotálamo, que tiene que ver con el centro del apetito, el tálamo, ¿no? De ahí la ínsula, y luego con la corteza orbitofrontal, ¿no? Ahora, puede existir una anosmia específica, ¿no?, a ciertas sustancias olfativas, ¿no?, en el cual existe una sensibilidad disminuida, ¿no?, a un odorante muy, muy específico, ¿no? Y eso ocurre de 1 al 20% de personas, ¿no? Y posiblemente esta anosmia específica, como ven ustedes, un gran porcentaje se debe justamente a que nosotros ya no ejercitamos este órgano sensorial, ¿no? Por ejemplo, las personas expuestas al almizcle, ¿no?, o sea, un 12% presentaron anosmia a este producto. ¿Qué es el almizcle? El almizcle se obtiene de un animal, ¿no?, que vive en Europa. Y ese almizcle, al parecer, podría estar representando la feromona, ¿no?, del humano, aparentemente. Pero este animal es muy escaso, por lo tanto, cuando obtienen el almizcle del órgano que tiene este animal, pues es altamente, es muy caro, ¿no? Y este almizcle lo obtiene justamente esas industrias de la perfumería, y sus perfumes, ¿no?, son extremadamente caros también, ¿no? Porque utilizan, ¿no?, esto que todavía no se ha comprobado, ¿no?, que puede tener una acción de feromonas, y como feromonas, ¿no?, podría tener una acción a nivel de nuestro paleocórtex, ¿no?, sobre todo vinculado a nuestras emociones, ¿no? Y es así que personas expuestas al almizcle, en 12% presentaron anosmia a este producto, ¿no? Ahora, ¿cómo decirle qué cosa es el almizcle? Es muy difícil, ¿no? Porque reconocer el floral, sí, por ejemplo, hay diferentes tipos de sustancias, ¿no?, limpiadoras que tienen, ¿no?, olor floral, incluso detergentes. La menta también, ¿no? El pútrido, ¿no? Quien no conoce el pútrido, ¿no? Pero el almizcle, ¿cómo? No le sabría decir, ¿no?, cómo reconocer, qué características pueda tener el almizcle, ¿no? Entonces, ese 12% de personas que no reconocen el almizcle puede ser justamente debido a mutaciones. Recuerden ustedes que hay un principio en fisiología: lo que no se ejercita se pierde, ¿no? Entonces, si nosotros no utilizamos mucho nuestro sistema olfativo, justamente son estas las consecuencias, ¿no?, por las mutaciones, ¿no? Como también puede existir una anosmia crónica, ¿no? Y esto puede ser causada, perdón, por daño del epitelio olfatorio, por ejemplo, las infecciones respiratorias. Recuerden ustedes que aquí tenemos pues unas cavidades sinusales, ¿no?, o sea, los senos frontales. Personas que tienen sinusitis pueden fácilmente tener infecciones y estar constantemente inflamado toda esta zona, ¿no? Y pierden esa capacidad, ¿no?, porque se altera el epitelio olfatorio. Los traumas cerebrales, sobre todo los golpes, los traumatismos encefalocranianos que se producen cuando uno choca, ¿no?, y se golpea la frente, ¿no?, que es la zona más, ¿no?, más expuesta, como también enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y al parecer, en estas enfermedades, Parkinson y Alzheimer, al parecer existe, lo primero que podría existir es una alteración de la parte olfativa, ¿no? Y es por eso que las investigaciones van orientadas a esto. Repito, por favor, perdón.
Ya, listo, chicos. ¿Se escucha, no? Sí, doctor. Ya. Entonces, al parecer, entonces, como le mencioné, en esta enfermedad neurodegenerativas, uno de los primeros, se puede decir, signos es la pérdida de esa capacidad olfativa, ¿no? Habría que analizar esto, ¿no? Sobre todo a la luz que les estaba mencionando, pues, ¿no? Que lamentablemente estamos perdiendo esa capacidad olfativa, ¿no? A lo largo de las generaciones porque no lo utilizamos. Existen otro tipo de trastorno que viene a ser la cacosmia, ¿no? Que viene a ser alucinaciones olfativas de olores repugnantes, ¿no? Y esto es porque uno analiza, ¿no? Huele feo, ¿no? Ustedes ven, no encuentran nada, ¿no? Que origine, que sea la causa de ese olor, ¿no? Pero esto más que nada se ha visto en personas que tienen, pues, epilepsia, ¿no? Y es por eso que cuando uno analiza esas auras, ¿no? O pródromos también se le llama, que son los avisos que tiene esta persona que va a sufrir epilepsia, tiene la cacosmia, por decir, o una alteración olfativa, uno puede suponer que el origen de estas ondas epileptógenas podría estar en el lóbulo temporal. Y bueno, en cuanto a la COVID-19 también se ha visto, ¿no? Y se ha estudiado también con mayor detalle, ¿no? Las alteraciones que puede obtenerse, ¿no? Porque el virus justamente a través de la mucosa olfatoria puede ingresar, ¿no? Y utilizando justamente, recuerden ustedes que existe una serie de transportes, ¿no? A nivel axonal, el transporte axonal retrógrado, al igual que la rabia, ¿no? Puede ingresar a los somas de las neuronas, ¿no? Y sobre todo que el virus no altera realmente la mucosa olfatoria, sino altera la neurona sensorial olfativa, ¿no? Sino lo que altera justamente es el área 34 de Brodmann, ¿no? Entonces ahí va a ocasionar una serie de alteraciones, sobre todo en la expresión de ciertos genes, para que no se expresen cierto tipo de receptores, ¿no? Y mucho han vinculado el COVID, por ejemplo, con personas que pierden esa capacidad olfativa y disminuyen su capacidad, o sea, el hambre, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, va a ser digamos, un punto para profundizar este conocimiento, porque recordemos, estamos actualmente viviendo una epidemia de obesidad, producto justamente de la pandemia. Tenemos más personas con sobrepeso, más personas con obesidad, y la obesidad es la madre del cordero para que se desarrolle diabetes, hipertensión, artrosis, cáncer, etcétera. Por eso es que el Ministerio de Salud el año pasado ha sacado toda una directiva para incentivar este despistaje, este cuidado de las personas que tienen sobrepeso, obesidad, porque ya se sabe que en el mundo va a ocasionar un incremento de los casos de diabetes, ¿no? Como también de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si tenemos ese tema, el problema de la obesidad, la diabetes, pero se puede controlar el hambre, justamente debido a esta observación, que el virus puede, ¿no? Inhibir la expresión de un gen, ¿no? Que tiene que ver con la activación de esas neuronas hipotalámicas, que tiene que ver con la activación del hambre. Actualmente ya deben estar en estudio para encontrar algún tipo de medicamento, ¿no? Que pueda controlar el hambre en estas personas. Porque si ustedes se ponen a observar a una persona obesa, observen en su rostro y van a ver cómo cuando come un alimento lo come con tanto gusto, que eso también orientó a los investigadores a estudiar cuál es la relación que tiene esa sensación, ese gusto que tienen estas personas sobre esa comer respecto a la adicción. En la adicción, por ejemplo, se activa este circuito mesocórtico límbico, ¿no? Que está muy vinculado con el circuito de recompensa. Y cuando en los últimos años comenzaron a estudiar este circuito en los obesos, ese mismo circuito se activaba. Y es por eso que en los últimos 5 años el tratamiento de
una persona obesa no es solamente dieta, no es solamente actividad física, ya ahora están involucrando tratamiento como si fuese un adicto. Bueno, aquí está el órgano vómero nasal, ¿no? Esto sí, obviamente está muy, digamos, estudiado en los animales inferiores porque es el lugar donde están receptores para las feromonas. En nosotros, este órgano vómero nasal pareciera que existe, está todavía en estudio en el ser humano. Bueno, y aquí, por ejemplo, han visto, ¿no?, que justamente en el cornete inferior, al costado, hay una depresión, ¿no? Y lo que están viendo es los tipos de receptores, porque este es el que mejor cumpliría el lugar donde estaría el órgano vómero nasal, que permitiría ser estimulado por las feromonas, ¿no? Feromonas que encontramos en las axilas, ¿no? En las axilas es el mayor, pareciera, ¿no?, que es el lugar en el ser humano donde mayormente encontramos órganos en el cual se emite esta sustancia llamada feromona. Ahora, pero uno dirá, pero ¿cómo si las axilas huelen mal? Claro, las axilas huelen mal porque como nosotros ya no utilizamos ropa, está esa zona cubierta y aparte tenemos bacterias, esas bacterias descomponen, ¿no?, esas sustancias, ¿no?, aparte de las feromonas, otras sustancias, eso es lo que va a originar el mal olor, ¿no? Ya no es como antes, pues, ¿no?, que uno utilizaba poca ropa, se puede decir. Pero sí, están orientando esos estudios, ¿no? Y justamente se tiene que integrar, ¿no?, la parte gustativa como también la parte olfativa para nosotros tener, ¿no?, la idea, ¿no?, y el conocimiento de lo que estamos comiendo, ¿no? Y eso me da la razón porque alguna persona de ustedes que haya estado, pues, con una congestión nasal en la cual no podían respirar por la inflamación de los cornetes, por más que ustedes coman algo que les gusta, no lo van a sentir con la misma intensidad del sabor, ¿no? Y es por eso que se tiene que producir la integración de tanto la sensibilidad gustativa como la sensibilidad olfativa, ¿no? Vamos a pasar ahora a la parte